Evangelio de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Este pasaje del Evangelio según San Marcos está lleno de enseñanzas profundas que invitan a una reflexión tanto a nivel personal como comunitario. A través de esta sección del Evangelio, Jesús revela la esencia de su misión en el mundo y cómo los discípulos, y todos los que lo seguimos, estamos llamados a vivir de una manera diferente a la que dictan las normas sociales de la época, e incluso las actuales. El pasaje comienza con una revelación importante. Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Esta es la segunda vez que Jesús predice su pasión en el Evangelio de Marcos, y como en la primera ocasión, los discípulos no comprenden lo que Jesús les está diciendo. La predicción de la pasión es crucial para entender la misión de Jesús. Él ha venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Jesús sabe que su camino lo llevará inevitablemente a la cruz, y está preparando a sus discípulos para ese momento. La cruz es el lugar donde Jesús mostrará de manera definitiva el amor de Dios por la humanidad. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús llevará sobre sí mismo el pecado del mundo, y con su resurrección, ofrecerá a todos la oportunidad de la vida nueva. Sin embargo, este mensaje es difícil de comprender para los discípulos. Ellos, al igual que muchos de nosotros, pueden haber esperado que el Mesías fuera un líder triunfante, un rey glorioso que derrotaría a los enemigos de Israel. La idea de un Mesías sufriente que sería entregado y muerto no encajaba con sus expectativas. El hecho de que los discípulos no entendieran lo que Jesús les decía revela una tensión que muchas veces existe en nuestra vida de fe. A menudo, no comprendemos los caminos de Dios, especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento, el sacrificio o las dificultades. Nos resulta difícil ver cómo el dolor y la cruz pueden estar relacionados con la victoria y la redención. Pero en este pasaje, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la dominación, sino en el amor sacrificial. El Evangelio nos dice que los discípulos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Este miedo a preguntar es significativo. Los discípulos están confundidos por lo que Jesús les dice, pero en lugar de buscar claridad, eligen permanecer en el silencio. Este es un reflejo de nuestra propia tendencia a evitar enfrentar las realidades incómodas o difíciles de la vida. Muchas veces, preferimos no profundizar en lo que no entendemos, porque hacerlo podría requerirnos cambiar nuestra manera de pensar o actuar. El miedo de los discípulos también puede estar relacionado con su temor de lo que podrían descubrir si realmente comprendieran lo que Jesús les estaba diciendo. Tal vez intuían que el camino de Jesús implicaba sufrimiento, sacrificio, y una inversión de los valores mundanos, y eso era algo que no estaban preparados para aceptar. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces evitamos profundizar en nuestra relación con Dios por miedo a lo que podría requerirnos? A veces, el temor de enfrentar la verdad de nuestro propio llamado puede llevarnos a un silencio que nos aleja del crecimiento espiritual. Cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús les pregunta a sus discípulos de qué habían estado discutiendo por el camino. Ellos no contestan,
porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Esta escena es una imagen poderosa de la tensión entre la manera de pensar del mundo y el llamado radical de Jesús. Mientras Jesús les habla del sacrificio, de la cruz y de la entrega total, los discípulos están discutiendo sobre la ambición, el poder y el estatus. El deseo de ser el más importante es una tendencia común en la naturaleza humana. Vivimos en un mundo donde ser el primero, el más grande o el más poderoso es visto como un signo de éxito. Esto no solo es cierto en la vida secular, sino que también puede infiltrarse en la vida de la comunidad cristiana. La búsqueda de poder y estatus puede convertirse en una tentación incluso para aquellos que han sido llamados a seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús nos muestra que su reino no se basa en las reglas de este mundo. En su reino, la grandeza no se mide por el poder o el estatus, sino por el servicio y la humildad. La respuesta de Jesús a la discusión de los discípulos es profundamente contracultural. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús. En un mundo donde el liderazgo suele estar asociado con la autoridad, el poder y el dominio, Jesús redefine lo que significa ser un líder. Para él, el verdadero liderazgo no consiste en ser servido, sino en servir a los demás. Jesús nos invita a una inversión radical de valores. En lugar de buscar ser exaltados, estamos llamados a hacernos pequeños. En lugar de buscar el reconocimiento, estamos llamados a abrazar el anonimato del servicio humilde. En lugar de dominar a los demás, estamos llamados a ponernos al servicio de sus necesidades. Esta es una enseñanza difícil, pero es la esencia del discipulado cristiano. Seguir a Jesús significa dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y estar dispuestos a servir a los demás, incluso cuando esto implique sacrificio. Para ilustrar su enseñanza, Jesús toma a un niño, lo pone en medio de sus discípulos, lo abraza y les dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. El gesto de Jesús de tomar a un niño en sus brazos es profundamente simbólico. En la sociedad de la época, los niños eran considerados como personas sin importancia ni poder. No tenían voz ni estatus social, y dependían completamente de los demás para su supervivencia. Al abrazar al niño, Jesús nos muestra que el reino de Dios pertenece a aquellos que son pequeños y humildes, a los que no tienen poder ni estatus. Nos enseña que acoger a los más pequeños y vulnerables es acogerlo a Él mismo. Este es un mensaje radical en un mundo donde a menudo se valora a las personas por lo que pueden ofrecer, por su poder o por su influencia. Jesús nos invita a cambiar nuestra manera de ver a los demás y a valorarlos no por su estatus o logros, sino por su dignidad intrínseca como hijos de Dios. La acogida de los pequeños también nos recuerda que todos estamos llamados a ser como niños en nuestra relación con Dios. Un niño depende completamente de sus padres, confía en ellos y sabe que no puede sobrevivir por sí solo. De la misma manera, estamos llamados a confiar en Dios y a depender de su gracia. Nuestra vida cristiana no puede basarse en nuestros propios méritos o logros, sino en la confianza en el amor y la misericordia de Dios. El Evangelio de Marcos 9, 30-37 nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de fe y sobre cómo respondemos al llamado de Jesús a la humildad y el servicio. Nos desafía a dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y a seguir el ejemplo de Cristo, que se hizo siervo de todos, incluso hasta la muerte en la cruz. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el estatus, sino por la disposición a servir a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables. Estamos llamados a abrazar el camino de la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. Al acoger a los pequeños, al servir a los demás, y al confiar en la gracia de Dios, estamos participando en el reino que Jesús vino a inaugurar. Este pasaje también nos recuerda que seguir a Jesús no es fácil. A menudo, implica caminar por caminos de sufrimiento y sacrificio, pero al final de ese camino está la promesa de la vida nueva y la resurrección. Al igual que los discípulos,
Podemos no entender completamente los caminos de Dios, pero estamos llamados a confiar en Él, sabiendo que su plan para nosotros es siempre un plan de amor y redención. Oremos. Señor Jesús, hoy reconocemos la profundidad de tu amor y la grandeza de tu enseñanza. Nos invitas a un camino de humildad y servicio, lejos de las ambiciones del mundo. Ayúdanos a ser pequeños como niños, a depender completamente de ti y a acoger a los más vulnerables, sabiendo que en ellos te encontramos a ti mismo. Danos la gracia de servir a los demás con un corazón generoso, sin buscar el reconocimiento o el poder, sino con el deseo de ser testigos de tu amor en el mundo. Transforma nuestros corazones para que, como tú, podamos ser servidores de todos, especialmente de aquellos que más nos necesitan. Te pedimos, Señor, que nos guíes en los momentos de incomprensión, cuando no entendamos los caminos que nos invitas a recorrer. Que no tengamos miedo de hacerte nuestras preguntas y que, confiando en ti, aceptemos con fe y valentía el llamado a la cruz, sabiendo que en ella se encuentra la verdadera vida. Amén.